Hola, soy Inés Urrestarazu, integro el equipo docente de la Unidad Curricular Introducción a la Estadística que se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. Esta polimedia la vamos a destinar a presentar el concepto de p-valor de un contraste de hipótesis estadísticas. El esquema de la presentación es el que aquí está en pantalla. Haremos una breve introducción, vamos a motivar la presentación en base a un ejemplo y lo que vamos a hacer es dar una medida de la evidencia que una muestra contiene en contra de la hipótesis nula, lo que motiva la definición del p-valor de un contraste de hipótesis estadísticas. Entonces recordemos que un contraste de hipótesis es un procedimiento que nos permite determinar si una afirmación relativa a una población es compatible o no con la evidencia que se recoge en una muestra tomada de dicha población. En estos contrastes especificamos dos hipótesis incompatibles entre sí, H0 y H1, y recordemos que este es un procedimiento sujeto a error. Nosotros no sabemos qué en la realidad es lo que verdaderamente se verifica, no sabemos si lo que establece H0 o lo que establece H1 es cierto, y con base en la evidencia muestral vamos a tomar una decisión. Esa decisión podrá ser la de no rechazar la hipótesis nula o la decisión de rechazarla. Y bueno, ustedes saben, en ciertos casos hemos tomado una decisión correcta, pero también podemos cometer un error. Lo que vamos a intentar es decidir si existe suficiente evidencia estadística para rechazar H0. Les recuerdo que H0 en este procedimiento, en la manera que construimos este procedimiento de decisión, es la hipótesis favorecida. Rechazar H0 es una sentencia fuerte en el sentido de que H0 no parece ser consistente con los datos observados, hay evidencia en los datos contraria a lo que establece la hipótesis nula, pero no rechazarla es una sentencia débil que deberíamos interpretar en el sentido de que H0 es consistente con los datos, o al menos no hay indicios en los datos que nos hagan dudar de su validez, de su veracidad. El p-valor de un contraste lo vamos a interpretar como la probabilidad que se puedan obtener datos que se manifiesten en contra de la hipótesis nula, al menos tanto como los datos observados, dado H0 cierta. Recuerden ustedes que la probabilidad es una medida de nuestra incertidumbre o certidumbre sobre que se verifiquen ciertos eventos. Y en este sentido, el valor P proporciona un grado de certeza sobre la decisión que se adopte como resultado del contraste. Vamos a retomar el ejemplo de los paquetes de snacks que ustedes ya vieron en una polimedia anterior. En ese ejemplo, supusimos que somos asiduos consumidores de unos paquetes de snacks que anuncian contener 40 gramos y para el problema definimos la variable aleatoria X contenido en gramos de un paquete de snacks que se anuncia de 40 gramos. Asumimos también que X sigue una distribución normal con media mu y desvío conocido, 5, y que disponemos de una muestra de tamaño 100 tomada de la población de paquetes de snacks. También habíamos dicho que si al fabricante le preocupa que los envases tengan mayor contenido al anunciado en el paquete, lo que le está preocupando es tener una pérdida porque ofrece más producto que el que verdaderamente cobra y entonces le va a interesar contrastar las hipótesis mu menor o igual que 40 contra mu mayor que 40. Para este caso hemos dicho que el estadístico de contraste apropiado es X barra y en las condiciones del problema sabemos que X barra sigue una distribución normal de media mu y desvío 5 sobre raíz de 100, que bajo H0 cierta resulta en que mu puede tomar solo valores menores o iguales que 40. Esa es su distribución entonces bajo la hipótesis nula. Nos habíamos planteado obtener una regla de decisión o región crítica de nivel de significación 0,05. Para eso habíamos planteado que la máxima probabilidad de cometer el error 1, es decir, rechazar H0 siendo ella cierta, tiene que valer 0,05. Observamos que la máxima probabilidad ocurre cuando mu es igual a 40, ¿sí? Es decir, cuando la densidad de X barra es la que está representada en verde claro. De esa forma, tomando como criterio rechazar la hipótesis nula cuando la media muestral es grande, obtenemos que vamos a
rechazar la hipótesis nula cuando X barra es mayor o igual a 40,8225. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar una decisión con base en la evidencia que está contenida en una muestra. Y para presentar el concepto de p-valor me gustaría que utilicemos 5 escenarios distintos, es decir, suponer que podemos acceder a 5 muestras diferentes, en realidad solamente vamos a tener una, y ver qué pasa en cada uno de esos escenarios. En el primer escenario les planteo que la media muestral resulta ser 41,5. Dado nuestro criterio de decisión, esto nos conduce a rechazar la hipótesis nula. Ahora bien, si nosotros queremos encontrar un grado de certeza que podamos tener en el rechazo de la hipótesis nula, podemos preguntarnos cuál es la máxima probabilidad que tenemos de encontrar otra muestra cuya evidencia contradiga la hipótesis nula, y cuando digo contradiga en este caso significa encontrar valores de X barra grandes, tanto o más que la evidencia que mi muestra contiene. La evidencia en contra de H0 en este caso es que X barra valió 41,5. Y esto nos lo planteamos suponiendo que H0 es cierta. En el segundo escenario digo que X barra valió 41, también corresponde rechazar la hipótesis nula y nos planteamos una pregunta similar, ahora aplicada a la evidencia que hemos encontrado en contra de H0 en esta muestra. Es decir, nos debemos preguntar cuál es la máxima probabilidad de X barra mayor o igual que 41, dado H0 cierta. En el tercer caso, me voy a plantear que X barra valga 40,8225, también de acuerdo a nuestro criterio de decisión debemos rechazar la nula y nos planteamos una pregunta similar a las anteriores. Antes de continuar, quiero que observen que si vamos del último al primer caso, lo que encontramos son 3 muestras que contienen evidencia suficiente en contra de H0 como para rechazarla, pero la cantidad de evidencia en contra de H0 es claramente menor en la tercera muestra que en la primera. El 41,5 está bastante más adentro de la región de rechazo que el 40,8225, que está exactamente en el borde de la región de rechazo. Entonces uno debería pensar que este indicador de la certeza con la que estamos tomando la decisión de rechazar H0 debería mostrar esa situación. En el cuarto escenario me planteo que X barra se realiza en 40,5, en este caso estoy fuera de la región crítica y entonces no rechazo la hipótesis nula, y la pregunta análoga a los casos anteriores ahora es preguntarse cuál es la máxima probabilidad de que X barra sea mayor o igual que 40,5 si H0 es cierta. Un caso un poquito más favorable a H0, es decir que X barra nos dio 40, tampoco rechazamos H0, pero probablemente con mayor certeza que en el caso anterior, estoy más alejado de la región crítica. Y la pregunta debería también indicarnos esta situación. Bueno, entonces tenemos que resolver primero dónde encontramos la máxima probabilidad en cada uno de esos 5 casos. Ya hemos visto que eso ocurre en el valor frontera entre la hipótesis nula y la alternativa, en este caso en el 40, cuando yo calculo la probabilidad de ramo a derecha, desde un valor fijo en adelante, esa probabilidad será tanto más grande cuanto más a la derecha también esté la densidad de X barra. En este caso entonces vamos a trabajar con la densidad que está dibujada en azul. En segundo lugar, observo que el cálculo para la máxima probabilidad ya lo tenemos resuelto en el escenario 3. En ese escenario X barra vale exactamente el valor frontera para el valor que indica el inicio de la región de rechazo, 40,8225, y como construimos la región de rechazo para que fuera de nivel 0,05, la probabilidad de X barra mayor o igual que ese valor bajo mu igual 40 es exactamente 0,05. El cálculo de las demás probabilidades ya evaluadas en mu igual 40, en la máxima probabilidad, lo realizamos de manera sencilla, teniendo en cuenta que X barra sigue una distribución normal, estandarizamos y obtenemos entonces las probabilidades que queríamos calcular. Observen que a medida que X barra pasa de 41,5 a 40 a 40,82,25, este indicador de la certeza con el que estamos rechazando H0
va aumentando. La probabilidad de rechazar, la probabilidad de encontrar muestras que contradigan a H0 tanto o más que la muestra que ya obtuve, va aumentando. De esa manera, el grado de certeza que tenemos en rechazar va disminuyendo, ¿sí? Aumenta la probabilidad de observar lo que observé. Y se pasa del nivel de significación en la cuarta muestra. Ya la probabilidad de observar una muestra que contradiga H0 tanto o más que la que ya obtuve es significativamente alta, diríamos, y por este motivo es que no tenemos mucha evidencia en contra de H0. Lo que observé no es raro a la luz de H0 cierta, porque estamos calculando estas probabilidades con mu igual 40, más aún con x barra igual 40. Lo que hemos hecho fue calcular los valores P asociados a cada uno de estos 5 escenarios. Sin decirlo, lo hemos hecho. Lo debemos definir formalmente todavía. Pero antes de eso, quiero que ustedes observen que cada vez que el valor P del contraste resulta menor que el nivel de significación que fijamos para el contraste, nuestra decisión es la de rechazar, menor o igual, ¿verdad? Es la de rechazar H0. En cambio, cuando el p-valor supera el nivel de significación al que queremos trabajar, nuestra decisión es la de no rechazar H0. Eso es una regla general. ¿Por qué? Porque un valor p más chico que alfa significa que nuestro estadístico de contraste cayó dentro de la región de rechazo y un valor p más grande que alfa significa que nuestro estadístico de contraste cayó fuera de la región de rechazo. Entonces, siempre utilizamos este criterio. Lo que vamos a hacer ahora para definir formalmente el valor P es suponer que en una muestra de tamaño 100 obtenemos x barra igual a 41,1, un escenario distinto a los 5 anteriores, y nos preguntamos ahora con qué nivel de significación deberíamos trabajar como mínimo para rechazar la hipótesis de que mu es menor o igual que 40. Entonces voy a ir haciendo variar el valor de alfa y me voy a preguntar si rechazo o no rechazo la hipótesis nula hasta encontrar el mínimo valor de alfa para el cual rechazo la hipótesis nula. Primero que nada, calculo el valor P. ¿Y por qué lo hago? Porque si ustedes se fijan, partiendo de un valor de alfa igual a 0,05 y disminuyendo ese valor hasta el valor P, encontramos que siempre rechazamos la hipótesis nula en esos 3 casos. En cambio, cuando sigo reduciendo alfa por debajo del valor P, ahora lo que ocurre es que el p-valor es mayor que alfa y correspondería entonces no rechazar la hipótesis nula. Entonces, el umbral de rechazo de la hipótesis nula, en términos del nivel de significación, está dado por el valor P. El menor nivel de significación al que debería trabajar para rechazar la hipótesis nula es en efecto el p-valor del contraste. Formalmente entonces definimos el valor P o p-valor de un contraste como el menor nivel de significación al que se debería rechazar la hipótesis nula con los datos disponibles. En el ejemplo anterior, con una muestra en la que x barra dio 41,1. Algunas observaciones. El p-valor, de acuerdo a su definición, nos proporciona un nivel de significación crítico en el sentido de que H0 se deberá rechazar si el p-valor es menor o igual que el nivel de significación alfa que hemos fijado para el contraste y no se rechazará la hipótesis nula en el caso contrario. La segunda observación que quiero dejarles es que podemos interpretar al valor P como la probabilidad que se puedan obtener datos que se manifiesten en contra de la hipótesis nula al menos tanto como los datos que ya hemos observado si H0 es cierta. También debemos resaltar que un valor P pequeño es fuerte evidencia en contra de H0, es decir, es un fuerte indicador de que H0 no es cierta, tanto más cuanto menor sea el valor P. Cuanto menor es el p-valor, mayor es la evidencia sobre la falsedad de H0, o si quieren, mayor es la evidencia a favor de la hipótesis alternativa. Para terminar, quiero hacer un resumen de distintos casos. El ejemplo presentado en esta polimedia se refiere al contraste unilateral a rama derecha para la media de una población normal en la que supusimos sigma conocida.
A rama derecha, la región crítica nos queda también construida a rama derecha y el p-valor es consistentemente con eso también un cálculo de una probabilidad de rama derecha. Si nuestro contraste fuera a rama izquierda, es decir, en la hipótesis alternativa decimos que mu es menor que cierto valor, entonces la región crítica deberá ser construida también a rama izquierda y el cálculo del p-valor es también una probabilidad a rama izquierda. Finalmente, en el caso del contraste bilateral, en la hipótesis alternativa simplemente decimos que mu es distinto de un cierto valor mu sub 0, entonces rechazamos la hipótesis nula tanto para valores chicos como para valores grandes de la media muestral. La región crítica queda construida a dos ramas y el p-valor también es un cálculo a dos ramas. Y para finalizar, debemos notar que no siempre vamos a tener a sigma conocida y que ese hecho nos obliga a introducir ciertas modificaciones en el planteo anterior. Y la razón es que el estadístico de contraste, a pesar de que nosotros vamos a seguir mirando a X barra como indicador de lo que puede valer mu, como estimador puntual de mu, el hecho de no conocer sigma nos impide calcular las probabilidades involucradas en el problema, porque al estandarizar X barra, si aquí dividimos entre sigma, no tenemos el valor del recorrido en donde debemos evaluar la probabilidad que estamos buscando. Por ese motivo, en lugar de dividir entre el desvío poblacional, dividimos entre el desvío muestral, pero esto provoca que ahora nuestro estadístico de contraste deja de tener una distribución normal estándar y en cambio tiene una distribución T. Todo lo demás sigue siendo válido. Contrastes a rama unilaterales, a rama derecha, tienen regiones críticas a rama derecha y el valor P es una probabilidad a rama derecha. Contraste a rama izquierda tiene región crítica también a rama izquierda y el cálculo del valor P se realiza también a rama izquierda. Y para el caso bilateral tenemos una región crítica bilateral y el cálculo de valor P es también una probabilidad a dos ramas. Les dejo ahora algunas referencias bibliográficas para que ustedes profundicen sobre este tema. Les agradezco vuestra atención.